Comentábamos al principio del programa, hace unos días nos enteramos de la noticia de que un niño de 11 años había cometido varias rapiñas. El niño se presentó junto a la mamá, se entregó y conocimos algo que era un tanto más difícil de asimilar, es que el niño era adicto a la pasta base. Fue puesto a cargo de INAU, va a comenzar una rehabilitación y claro, en este punto nos surgen varias preguntas, ¿no? ¿Cómo se hace para el proceso de rehabilitación para un niño tan pequeño? Si el niño ya es adicto con 11 años, ¿cuándo empezó? Esto es una realidad que estamos viviendo los uruguayos y que seguramente la pasamos por alto, que se expuso, digamos, a través de este caso. Bueno, tenemos a Mónica Silva, ella es directora de salud de INAU, con quien vamos a charlar a partir de este momento. ¿Cómo andás, Mónica? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy Muy bien. bien, muchas gracias y encantada de poder charlar un ratito contigo en un tema que, bueno, nos llama mucho la atención porque estamos hablando de un niño de 11 años que si ya es adicto, suponemos que esta historia comenzó hace un buen tiempo antes, ¿no, Mónica? Y lamentablemente, tú decías recién, yo te escuchaba, capaz que esto sucede hace un buen tiempo y no lo queremos ver. Me parece que lo primero que tendríamos que pensar es eso. Esto no es una realidad que irrumpa ahora en forma abrupta. Hace años que de algún modo venimos planteando e insistiendo en que cada vez el consumo empieza en edades más tempranas, en que cada vez son niños más pequeños los que vemos que acceden al alcohol, al tabaco, en primer lugar al alcohol, porque es obviamente dentro de todos los consumos el consumo más frecuente y también uno de los más dañinos, y también, por supuesto, a la marihuana, a la pasta base, bueno, eventualmente hay un trayecto allí. Es una realidad que duele, que nos negamos a ver, que confronta un imaginario colectivo que tenemos de la infancia que no es la infancia real. Quienes trabajamos en territorio, esto lo vemos hace buen tiempo. Ahora, Creo que ese es lo primero que sería, yo siento que sería importante que el colectivo social tomara conciencia de que esto nos está pasando, gente. Esto pasa en nuestro país, ¿sí? ahora, No es Mónica, un caso aislado. Sí, justamente, ¿no? Está claro el mensaje y esto pasa en nuestro país, pero también por otro lado decís, ¿cómo puede ser que niños menores aún de 11 años tengan consumo problemático de cualquier droga, la que quieras? Hoy te he escuchado, te leía, no, ya ni recuerdo porque lo leí y escuché varias cosas. eh, de, por ejemplo, niños adictos a pasta base, mucho menores que 11 años, y tenemos varios casos. O sea, ¿qué sí. pasa? ¿Cuál es el contexto y por qué están enfrentados a eso? ¿Qué pasa? Lo primero que uno tiene que entender o tratar de pensar es, no existe un niño que consuma que no tenga otra problemática de base seria, importante, en su mundo interno y en su mundo familiar y en su entorno escolar o social. Eso es lo primero, ¿no? No existe un consumo así, esporádico, no. Un niño si consume es porque algo anda mal, que algo importante anda mal. ¿Qué es ese algo? Lo que pasa es que uno tiene que empezar como a pensar en esto, ¿no? El niño desde que nace trae una carga genética, biológica, neurológica, marcada por el embarazo y por la vida de los padres. Y desde el pique empiezan un montón de cosas, ¿no? Claro. El ácido fólico, el hierro, el vínculo de apego, la seguridad, la violencia, la comida, la nutrición, ¿no? Un montón de cosas que van incidiendo en el desarrollo neurológico y va dejando secuelas, que es una cuestión que a veces también nos negamos a ver. La pobreza estructural extrema, la exclusión, van generando secuelas, van generando daños brutales, heridas, que no siempre podemos sanar. Y ese niño comienza a transitar su vida y su desarrollo probablemente con mil situaciones que van generando esto. Ingresa a un sistema educativo que suele expulsar a los niños disruptivos, a los niños que no enganchan, un sistema de salud empobrecido en cuanto a respuestas en salud mental, muy pobre en respuestas en salud mental, no estoy hablando ahora de nivel económico, es en general muy difícil el acceso al cuidado de la salud mental en la infancia, y bueno, todo eso va generando un combo. Si a ese combo yo le agrego de repente un entorno social en donde hay consumo y delito,
muy difícil, Mónica, realmente muy difícil que todo eso no se vaya metiendo, sí. no, que justamente estabas hablando de lo institucional, ¿no? De lo que aporta el Estado a esta historia, ¿no? Y sin ponernos en este caso puntual, en realidad, pero de todas maneras usándolo como referencia, este niño el año pasado entró a varios hogares del INAU y Sí, volvió a su casa sin haber pasado por un proceso de desintoxicación, para empezar, ¿no? Y de tratamiento de adicción, además de todo lo demás, ¿no? sí. Entonces ahí, digo, el Estado también le falló desde el lugar que me parece que es como el lugar más claro del que le tiene que dar una mano, me parece, ¿no? Sí, yo diría, a ver, yo creo que el mundo adulto y el sistema de protección adulto le viene fallando desde el pique, desde el inicio, ¿sí? Porque cuando un niño llega a un ingreso en un centro de 24 horas de INAU, ya pasó mucho. Lamentablemente ya pasó mucho, ya sufrió mucho y ya su alma, su yo, su inteligencia, su capacidad de pensar vienen dañadas, generalmente, ¿no? Porque siempre el ingreso a un centro de 24 horas es la última instancia porque siempre se intenta proteger a la familia. Yo creo que a veces parte de la falla viene en que pretendemos darle a la familia un rol que creo que es demasiado pesado, una carga que creo que es demasiado pesada. Las familias no pueden, no pueden, no es tan fácil, es muy fácil decir en realidad, bueno, es responsabilidad de la madre, del padre, de la tía, del abuelo. Hay veces que no se puede, que las familias están dañadas, las familias están solas, las familias no tienen un entramado social que sostenga y entonces no pueden. A veces el intento exagerado de apoyar a la familia puede tener estas consecuencias. A Mónica, veces en ese, también, sí, perdón, pero en ese caso, sí, entonces sí, también no será que estamos fallando en las políticas, por ejemplo, de anticoncepción y de educación sexual, porque también en muchos casos a veces son embarazos no deseados y terminamos con niños que están en la calle. Porque las Sí, que familias no no los quieren, puedan, que que no los quieren, padecen. sin ningún tipo no, de protección de nada. Y bueno, en esta las situación. políticas, a ver, las políticas sociales tienen que ser mucho más integradas, menos fragmentadas y menos enfrentadas entre sí de lo que en realidad hemos logrado como país. Salud, educación, políticas sociales, tienen que ser un todo, y sobre todo Sí, en la infancia, que tal cual. tengan respuestas integrales. El embarazo adolescente como tal vino bajando unos años y ahora se incrementó. La pandemia generó también en esto un nivel de desprotección mucho mayor. Parte de lo que uno habla cuando habla de las secuelas de la pandemia tiene que ver con todas estas cosas. La inexistencia, el sistema escolar, la maestra, es un efector valiosísimo de control y de protección social. La maestra no estuvo, como en general, en todo un año y medio prácticamente. Los centros diurnos de INAU, que son valiosísimos, ya sea clubes de niños, CAIF, todo lo que hace la atención en la primera infancia, son de extrema importancia en todo esto, tampoco pudieron tener la presencia que podían haber tenido en otro momento. El sistema de salud tampoco atendió a primer nivel de atención, porque el primer nivel de atención se replegó a Sí. raíz de la pandemia. Y, Sumamos un montón de cosas en contra de la vida de este chiquilín, ¿sí? En este caso. Y Mónica, ¿Sí? Porque, concretamente, con respecto a los niños, a esto de lo que hablamos de esta realidad con niños que ingresan al consumo problemático de drogas desde muy chicos, ¿el INAU tiene un establecimiento y un plan y un protocolo para trabajar con ellos? a ver, el INAU, tenemos que pensar en lo siguiente. Acá tenemos que dividir de algún modo las aguas entre lo que son los dispositivos para la atención de adolescentes más grandes que hay, los tiene el INAU, los tiene el ACE a través del portal amarillo, una serie de convenios de la Junta Nacional de Drogas. Hay algunas respuestas, son insuficientes. Yo insisto, son insuficientes porque normalmente se llenan, pero bueno, hay respuestas al tema de los niños pequeños, porque en los niños pequeños no es pensable ingresarlos a un centro de tratamiento de drogas, claro. porque lo que hay que hacer es abordar la vida. Este chiquilín, la desintoxicación es una cuestión
de corto aliento o durante un pequeño tiempo en lo sanitario, pero después viene un tema de construcción del desarrollo integral. Claro, la base, de hay cualquier- que, claro, Claro. No, entonces, donde el tema de la droga es un pedacito. claro, Acá hay que construir vínculos, hay que construir seguro. apego, hay que construir estructura psíquica, capacidad de pensar. Es mucho más hondo el problema el tema de la droga. No es que no me preocupe, pero no es el eje. El eje está en qué le pasa a este chiquilín, a este niño, en su mundo interno, cuánto logró desarrollar de su sistema neurológico y de su aparato de pensar, cuánto puede razonar, cuánto va a poder aprender, cuánto se va a poder desarrollar. Es como mucho Claro. más profundo. Claro, claro. ¿Sí? Clarísimo, Mónica. Qué gana de seguir charlando contigo. Lo vamos a dejar para más adelante, pero de alguna manera queríamos Bueno. plantear el panorama porque es muy angustiante para todos, ¿no? Pensar en los niños en una situación de estas características. ¿Manejás cifras tú en este momento? Mirá, yo te puedo decir lo siguiente, de los chicos que ingresan a INAU, los que ingresan, ¿sí? Adolescentes, más del 70% ingresa con consumo de drogas asociado, ¿sí? O sea, es decir, ingresan por X motivo, adolescentes al INAU, ingresan y tienen consumo de drogas, no ingresan solo por el consumo. Habitualmente, por eso digo, el consumo en la infancia y en la adolescencia va asociado a otras cosas. ¿Y a qué edad ingresan Explotación, esos adolescentes? Mónica, perdón que te corte, ¿a qué edad más o menos? No, mira, la gran mayoría son más grandes, la gran mayoría rondan los 14 como edad 14. promedio, ¿verdad? Igual 14, son 15, no es esta la edad. Claro. Pero hay un grupo pequeño de chiquilines que a veces son los hermanitos del que ingresa y uno los detecta porque es el hermanito del grande que ingresó, porque al grande lo entró el juez porque estaba, no sé, en la calle o había robado o algo por el estilo. Y uno encuentra al más chico. El más chico que yo vi hace un montón de años tenía 5 años, pero hace muchos años de eso. Y niños de 8, de 9, sí, no son muchos, tampoco vamos a hacer una telenovela que tenemos una alta población infantil consumiendo, pero los hay. Pero los hay. Y los hay. Y ojo, quiero agregar algo más que es como importante, el descenso en la edad del consumo de drogas atraviesa todo el sistema social. Porque uno lo asocia acá con el delito, con la infracción, con la pobreza, y ojo, y cuidado. Están comenzando a edades más tempranas todos los niños. También los de mi familia, los de la de ustedes, ¿sí? Realmente tiene que ver con una especie de cambio en el sistema social en cuanto a lo que son las condiciones Mónica, de consumo en general y lo que es el entramado de sostén social, ¿no? Ahí está. Mónica, lo más escueta que puedas porque estamos repasadas de tiempo, pero ese niño de 5 años, sí, el tiempo es tirano, como siempre decimos. Ese niño de Terrible. 5 años que INAU detecta que tiene un consumo problemático de drogas, que tiene esta situación, que es hermano generalmente de alguno de algún niño, Sí, adolescente que por está internado. ejemplo. ¿Qué hace INAU con ese niño? Mira, acá tenemos, lo que pasa es que cada situación es individual. Yo no puedo decir consume es igual a, no, 2 más 2 es 4, no. Yo tengo que analizar la situación. Por ejemplo, puede ser que este niño tenga una situación X de crisis, uno que me acuerdo ahora, madre con cáncer internada en el hospital, en quimioterapia, sin sustitutos a nivel familiar, 4 hermanos que quedan transitando calle y consumen. Eso es relativamente fácil, que no quiere decir, porque no es la situación crónica de desamparo. Era cuestión de apoyar a esta mamá y esta mamá recupera y puede trabajar y estos chiquilines con un centro diurno y un apoyo terapéutico y demás enganchan, ¿sí? Otra situación puede ser una situación mucho más dramática, padres consumidores en calle, con un consumo intenso de pasta base. Estos chiquilines capaz que hay que hacer una cosa dura y dolorosa y que la define el juez, por supuesto, y es separarlos de ese medio familiar en forma transitoria, ingresarlos en un centro de 24 horas, que tenga abordajes terapéuticos y apoyo. Pero el eje del tratamiento en estos casos no es el abordaje terapéutico. Bien. No es la rehabilitación a nivel de fármacos o de tratamientos, es que encuentre figuras de apego referentes sólidas, sustentables, continuas, que le permitan rearmarse desde adentro. Claro. A dejar de consumir cuando esté fuerte adentro. Seguro. ¿Sí? Seguro. Bien. Al revés.
Mónica Silva, directora de salud de Pablo. INAU. Muchísimas gracias por este Gracias a ratito ustedes vespertinas. por traer los temas a la mesa, que es importante. Que tengas buena tarde. ¿Sí? Gracias. Chao. Bueno, muy bien. Igual de todas maneras, yo pienso, y es una opinión personal, que da la historia y cómo fue el relato de esta historia puntual y en general, esto suena bien en teoría, pero en la práctica está de alguna manera fallando, por lo menos en este caso, pero quiero decir, hay como un abordaje ahí que se quedó por la mitad con este chiquilín. Eso es lo que pienso. O sea, esto saltó una alerta el año pasado, ¿no? Y él llegó a esta cuestión de lo que vimos y lo que hizo viral un año después. Entonces me parece que eso es mi opinión personal, como que hay algo ahí que no está funcionando en este tipo de abordaje. O sea, algo está pasando, ¿no? Bueno, lo decía Falta. Silva, que en realidad falta y que no está funcionando. Claro, sí, ¿no? pero lo que pasa que, no sé, me parece que como que, no sé, como que queda o sea, queda como muy en la teoría y está bien, es todo integral y todo no sé qué, pero no, en estos casos puntuales es como que uno dice, bueno, hay que sacarlos y hacer algo, ¿no? Por más que no... Si que fuera no, tan sí. fácil, estaría No, obvio. resuelto el problema del consumo problemático de drogas en No niños digo en que el sea mundo. fácil, no digo que sea fácil, digo que eso, no sé, que para mí el Estado está fallando también ¿Sí? en esto. O sea, eso, Claramente. nada más.